Desde el punto de vista de comportamiento, sucede que existe esta persona, su nombre es Akira Yoshizawa, y Akira Yoshizawa, si ustedes hablan con, digamos, las gentes más reconocidas internacionalmente en cuestión de origami, y les preguntan, así como dirían, who's your daddy? Todo el mundo dice Yoshizawa, ¿ok? Yoshizawa fue la persona que inició este cambio, fue esa chispa, ese pináculo, ese contrapunto. ¿Y qué fue lo que hizo Yoshizawa? Bueno, número uno, esto lo hace únicamente por amor al arte. Es una persona que no tiene dinero, es una persona que nunca ha vendido ninguno de sus origamis, y lo único que hace es porque le gusta hacerlo. Y fue la primera persona que lo que hizo fue tomar el papel de origami, mojarlo, ponerlo a secar, y cuando todavía estaba húmedo comenzar a moldearlo. Eso es innovación, ¿ok? Comienza a moldearlo, y ¿qué sucede? Que al moldearlo, la textura del papel tiene un tono totalmente distinto. Tiene un nivel sutil, elegante, que hace que casi parezca que está vivo. No sé ustedes, pues yo veo esto y digo, wow, o sea, como que no encuentro otra expresión, ¿no? Wow. ¿Y por qué digo que esto es innovación? Bueno, cuando hablamos de innovación tenemos que ver que innovación es algo que tiene un beneficio, ¿ok? Y ese beneficio es económico, pero el beneficio económico no tiene que ver necesariamente con dinero. El hecho de que esto me da una respuesta emocional fuerte, positiva, es un modo de economía. ¿Y qué es lo importante de esto? Bueno, lo importante es que debemos de entender que Lean y Kanban son sistemas que me permiten modificar el comportamiento. Si queremos mejorar el comportamiento de un grupo, de una organización, de un equipo de trabajo, de una empresa, del cliente, de lo que ustedes deseen, la mejor forma de modificar el comportamiento es modificando el sistema. No es imponiendo algo o llevando a cabo muchas pláticas, etc. ¿Okay? Si nosotros modificamos el sistema, modificamos el comportamiento. Por ejemplo, en Europa Central se llevó a cabo un experimento donde había una calle no muy ancha, la calle muy limpia, tenía un estacionamiento de bicicletas, la pared limpia, ya se imagina, ¿no? Todo bastante puro. Y pues este grupo de sociólogos y psicólogos un día llegaron, pintaron graffiti en la pared, desacomodaron unas bicicletas, otras la pusieron en el suelo y pusieron un poquito de basura. A la mañana siguiente, tiraron una cámara escondida grabando lo que estaba sucediendo. A la mañana siguiente llegó una persona a poner su bicicleta, como que le sorprendió ver el cambio, ¿no? Pero en lugar de hacer algo al respecto, llegó y pues puso su bicicleta no de la manera adecuada, la dejó un poquito no muy bien. Y luego eventualmente llegó otra persona y sacó sus cigarrillos y dejó ahí el papelito del celofán del cigarrillo y como si nada. Y comenzó a empeorar. Y un día llegaron de nuevo estas personas y acomodaron todo, limpiaron el graffiti, no hay basura y todo, y de inmediato la gente llegaba y ponía sus bicicletas bien, no tiraban basura, etc. No educaron a las gentes, no hablaron con ellos para influenciarlos ni nada. Lo único que hicieron fue cambiar el sistema, en este caso el ambiente. Y eso tuvo una respuesta inmediata. Entonces, si cambiamos el sistema, cambiamos el comportamiento, y Lean y Kanban nos ayudan a hacer eso de una manera muy eficiente. Y existe el aspecto de flujo. Cuando escuchamos música de jazz, lo que vemos es que dentro del jazz las notas, conforme se va llevando a cabo una pieza musical, comienza a haber una fluidez. Y vemos que dentro del jazz, de hecho, un elemento primordial del jazz es la improvisación. Y esa improvisación comienza a fluir si realmente hay una cohesión entre los músicos. De lo contrario, no va a suceder. Y podemos ver también la sensación de flujo con origami, donde podemos tener un pedazo de papel y hacer un doblez simple.
repetirlo, jugar en un cierto momento con el papel de una manera tal que obtenemos algo que también tiene estética y que nos da una respuesta emocional. Eric Lemaine es un doctor, uno de los doctores más, bueno, ya no es joven hoy en día, pero cuando se doctoró era una del MIT, una de las personas más jóvenes que han obtenido un PhD de MIT. Y lo que hace es, toda su investigación y todo su estudio se basa en esto. Y ha obtenido premios internacionales por su trabajo. Pero bueno, ¿cuál es lo importante de esto? Bueno, lo importante es que así como Lean y Kanban nos ayudan a modificar comportamiento, nosotros tenemos la responsabilidad de que Lean y Kanban nos ayuden a que eso suceda. No son autónomos. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra contraparte para permitir que ese tipo de mejoras pueda suceder. Pero hay algo más importante, tal vez lo más importante de todo, que es esto. ¡Tarán! Vamos a divertirnos, ¿no? O sea, lo importante es que podamos... el mejor ambiente de trabajo es el ambiente divertido. Entonces tenemos un ambiente de trabajo donde la gente se puede explayar, pueden expresarse libremente, pueden comunicarse, etc. La productividad se va a incrementar, la gente va a trabajar más a gusto, la calidad va a mejorar, etc. Entonces, por ejemplo, esta sala, si no tuviera esas banderas, tendría un tono distinto. Es un elemento simple que de hecho le cambia la personalidad de esta sala. ¿Qué sucedería si pudiéramos ser todavía más creativos? Hace no mucho fui a una junta en las oficinas de Cisco en Silicon Valley, y la sala donde nos reunimos me llamó mucho la atención el arte que tenía de las paredes. Eran unos bloques rectangulares grandes que estaban ordenados en distintas formas y se veía interesante. Dije, mira, está interesante la forma en la que decoraron esto. Pero si uno observa con detalle, lo cual no cuesta mucho trabajo en ese caso, esos cuadrados que tenían ahí, esos rectángulos que tenían ahí eran paneles de cubículos. Lo que hicieron fue, como se están transformando a ágil, ellos entienden que cubículos son anti-ágil, entonces vamos a deshacernos de los cubículos. ¿Y qué hicieron? Los paneles rectangulares de los cubículos los separaron y eso comenzaron a hacer arte con él. Entonces para Cisco fue cero gasto, los empleados pasaron un rato divertido y tenían una sala de juntas que tenía un sabor más divertido, ¿no? Pero también tiene que ver con riesgos. El jazz es el tipo de música que es más difícil de improvisar porque su simplicidad es altamente compleja y es muy fácil cometer un error, y ese error se nota y se nota muchísimo. Pero si no tomamos riesgo no vamos a avanzar, no podemos crear cosas nuevas. Agile y Lean nos permiten hacer manejo de riesgo de una manera muy efectiva. Kanban nos da un nivel de visualización que nos permite entender, identificar riesgos, identificar oportunidades de mejora y hacer algo al respecto. Entonces básicamente nos dan oportunidad para improvisar. ¿Y qué podemos hacer a nivel de arte? Algo como esto. Esto es origami, ¿okay? En este caso Vincent Roederer es una persona súper interesante que es de las personas que conozco dentro del ámbito de origami la que más riesgo toma. ¿Qué tanto riesgo toma? Podemos pensar que algunas de las otras obras, algunas son muy estudiadas, un doblez muy simple, o bien, como las figuras de Yosser, tiene una idea de qué es y lo comienza a formar y es una figura conocida, un ser humano, etc. Este es virtualmente amorfo. Imagino que están de acuerdo conmigo. Es virtualmente amorfo. Y eso es bueno porque de hecho lo que nosotros queremos es que en nuestros equipos de trabajo haya gente rebelde, haya gente que vaya en contra del status quo, haya gente que diga, ¿por qué tenemos que hacerlo de esta forma y no de otra? ¿Por qué no podemos buscar nuevas alternativas? ¿Por qué no dejar de hacerlo así? Tuve la fortuna de trabajar para Apple haciendo investigación y desarrollo, y tuve la fortuna de conocer a Steve Jobs.
Y una de las primeras juntas en las que estuve, llegó a la junta, abre su laptop y tiene problemas para conectarse a la red. Imagínense. y dijo, ¿por qué demonios tengo yo que decirle a la computadora que se tiene que conectar a la red y a qué red conectarse? ¿Por qué demonios no fue la computadora a hacerlo por sí misma? ¿Y qué sucedió? Que la siguiente versión de sistema operativo tenía ese reconocimiento automático de red, que es el que todavía estamos utilizando. ¿Por qué? Porque tiene sentido, o sea, ¿por qué demonios hacerlo de esa forma? Nada más porque así se hace, ¿no? Pues vamos a hacer algo distinto. ¿Okay? Entonces, es importante eso, vamos a dejar de conformarnos, ¿no? Y les voy a mostrar un video que espero que lo encuentren tan fascinante como yo lo he encontrado. I've been doing programming since 20 years. I use a lot of different kind of papers, of course, but mostly writing papers, very ordinary one. Doesn't mean they're not from very good quality. This one, for example, is the Butcher paper I found. This is a natural paper, 100%, with pine wood fibers, which are very long, and that makes it hold very good to fold. And it's not so thick, so you can do anything. So, for example, here mushrooms and come from the top, and many mushrooms are growing. So if I do run with this here. So from projects with invited here in Charlotte for this festival to develop very interesting crumpling techniques like this one here. And it put me on the way to create this model, which has many possibilities. This is a very important step because as we put it here, it's easier to make this here is going to be the cap. Real mushrooms need water.
Si esperamos que todo lo que hacemos sea siguiendo metodologías prescriptivas, siguiendo un patrón fijo, siguiendo una metodología rígida, vamos a estar muy limitados en cuanto a lo que podemos lograr en todo aspecto. Entonces vale la pena arriesgarnos. Pues dicho todo esto, podemos hacer las cosas de muy distintas maneras y la complejidad sigue existiendo y nos permite hacer cosas interesantes. Este es de Demain, la persona que les comenté de MIT. Pero a fin de cuentas el mensaje, que podría haberles dicho esto en 30 segundos en modo de darles una plática larga, es: piensen más allá del tablero de Kanban. El tablero de Kanban no es más que una herramienta, no es más que un montón de líneas y numeritos y palabritas y post-its que no sirven para nada. ¿Okay? Nosotros somos quienes tenemos que hacer que eso sea algo que nos permita ser efectivos. Nosotros vamos a ayudar a que nos ayude a ser efectivos. Depende de eso, tiene que existir esa sinergia. Pero lo importante es esto: si me enfoco solo en eso, estoy siendo excesivamente limitado. Lo más importante es lo que está fuera del tablero de Kanban. Lo más importante es ese algo que podemos hacer como un sistema adaptivo complejo a nivel de una sociedad de individuos. ¿Okay? El éxito, la gran mayoría del éxito que tengo con mis clientes sucede a este nivel. No sucede generando un tablero de Kanban, sucede acá, en esa interacción que está sucediendo. El traer, hacer que las personas que van, por ejemplo, a trabajar en un proyecto, a implementar un sistema, interactúen directamente con el cliente para entender qué es lo que se tiene que llevar a cabo. Que todos los stakeholders estén trabajando de manera conjunta en un mismo proyecto y que tengan la libertad de congregarse o segregarse conforme sea necesario. Entonces, de repente estaban así, de repente estaban todos juntos en lo mismo, etc. Es un dinamismo muy chévere que está sucediendo ahí. Y también el hecho de ver que si bien tenemos elementos visuales que nos ayudan a gestionar, lo más importante es: esta persona era la gerente de este grupo y ella quería gestionar todo en base a una mecánica, en base a un tablero. Lo que dije fue: no le prestes atención a esto, préstale atención a esto, porque esto es lo que tienes que gestionar. Esto es lo que va a ser el proyecto exitoso. Esto es lo que tenemos que entender. Aquí está el secreto. Kanban no es más que un montón de líneas y postes y numeritos y palabritas. Depende de nosotros y la atención no se debe enfocar en Kanban como esa herramienta, sino el fundamento, lo que es el pensamiento lean, y aplicar eso aquí afuera. Eso es lo que nos va a hacer exitosos. ¿Qué nivel de éxito podemos encontrar? Cosas como estas. ¿Okay? Podemos tener un proyecto donde al inicio no hay ni siquiera comunicación con el usuario final. Y gracias a hacer la transformación de la manera adecuada, en no mucho tiempo tenemos ya involucrado a un muy buen nivel al cliente final, y además la comunicación interna ha mejorado muchísimo. Podemos tener una mejora de tiempo de generación de requerimientos. Ya no nos toma tanto tiempo, nos toma mucho menos tiempo generar mucho mejores requerimientos. El monto de trabajo. No es necesario que nos matemos trabajando muchísimas horas por semana. Podemos trabajar menos horas por semana y ser más eficientes. ¿Para qué están las máquinas? ¿Estamos nosotros para ser los esclavos de las máquinas o al revés? Entonces, ¿por qué no tomar ventaja de automatización para reducir el monto de trabajo que nosotros tenemos que hacer? Y también, ¿por qué no encontrar maneras de que existan menos defectos? ¿Para qué? Para que tengamos un producto de mejor calidad para satisfacer mejor al cliente. Donde además la solución no sea la típica. O un proyecto está en peligro y ¿qué es lo primero que se hace? Corremos al director o al vicepresidente y traemos a uno nuevo. ¿Y ese nuevo qué hace? Se pone a cortar cabezas, quita medio mundo y trae gente nueva. Y el proyecto sigue fallando. No es necesario hacer eso. Podemos tener al 100% de la gente
y hacer un proyecto exitoso. Y tal vez cambios mínimos de errores, tal vez, o tal vez ni siquiera eso. Y donde lo más importante es el factor de felicidad de los empleados de la empresa se incrementa significativamente. Entre más contentos están, mejor van a trabajar. Todos estos datos que les mostré son de un proyecto real. Entonces, a fin de cuentas, pues esto es lo importante. ¿Ok? Gracias. Bueno, espero que tengan una buena siesta. Gracias por permitirme estar aquí y darles estas pláticas. Tengo una pregunta de esa, de la charla anterior. La una la mano y la no has hablado físicamente de valor, pero a lo largo de tu exposición se ve que en términos generales lo que es valioso de Kanban es cada una de esas cosas que has mencionado. Por ejemplo, la simplicidad, por ejemplo, el hecho de que cambie la mentalidad de la gente. ¿Tú tienes una definición, una lista ¿De qué es valor? Sí, de qué es valor a partir de Kanban, o de cómo Kanban crea valor? No tengo una definición de qué es valor desde el punto de vista de Kanban, pero tengo una definición buenísima de valor. Y me atrevo a decir eso porque recientemente recibí kudos muy buenos de mis definiciones de valor y de calidad. Valor es la obtención de un beneficio tangible o intangible. ¿Por qué beneficio tangible o intangible? Porque un beneficio tangible puede ser hice un trabajo y recibí dinero, por ejemplo. Un beneficio intangible puede ser salí a bailar y me divertí. ¿Por qué? Porque era un buen lugar, la música estaba bien, etc. y pasé un rato divertido. Es un beneficio intangible. ¿Qué es calidad? Calidad es la entrega exitosa del valor esperado. Si el cliente dice que desea un cierto valor, tengo que tomar eso con un grano de sal. El cliente tiene una idea de cuál es el valor que espera, pero no necesariamente sabe cuál es el valor que espera. Yo tengo la responsabilidad y la obligación de ayudarle al cliente a descubrir ese valor. Y vamos a encontrar que el valor va más allá de tan solo eso. Hay un ejemplo que utilizo con frecuencia. Imagínense, llega el otoño. Bueno, creo que no estoy hablando en el lugar adecuado, porque el otoño aquí creo que es muy distinto del otoño más al norte del planeta, pero creo que pueden entender cómo va esto. Llega el otoño y las hojas se comienzan a tornar amarillas y rojas, y se comienzan a caer de los árboles. Y no caen unas cuantas, caen muchísimas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que los jardines, los techos de las casas, las calles están saturadas de hojas. Y si han tenido la experiencia de pasar por eso, sobre todo cuando llueve, no es nada divertido, ¿ok? Hay accidentes de automóviles, hay cosas de... Igual, está eso. Y por otro lado vamos a decir que en mi casa el jardín está lleno de hojas y la calle de frente está llena de hojas. Y siendo lo flojo que soy, pues no se me antoja yo levantar las hojas. Entonces, ¿qué hago? Contrato a alguien, a un jardinero, que colecte las hojas. Y esas hojas que no sirven para nada, que no tienen ningún valor para mí, resulta que tienen valor para el jardinero, porque gracias a que esas hojas existen, yo le pago dinero que le permite mantener a su familia. Hay valor. Por otro lado, el jardinero colecta las hojas y ya termina, y ahí a un lado del jardín está la pila de hojas, ¿no? Y ya le pago, gracias, y nos vemos, y tal vez en 2 o 3 días viene el camión a colectar las hojas para llevárselas. Y llegan los niños, ven las hojas, ¡yay! ¿Qué hacen? Se pueden a jugar con las hojas, a brincar, y etcétera, ¿no? ¿Y qué sucede? Que para ellos tiene valor porque están pasando un rato divertido, independientemente si lo podemos traducir a dinero o no.
Si lo queremos traducir a dinero, una forma muy áspera de verlo sería, perfecto, ya no los tengo que llevar al parque de diversiones y ya no tuve que pagar por el boleto y por el roller coaster y todo eso, ¿no? Pero el hecho de que pasaron un rato divertido es valor. Por otro lado, mi vecino le gusta la jardinería, es su hobby. Y ve las hojas y me dice, hey, oye, no sabes, ¿puedo tomar las hojas para hacer compost? Ya te tardaste, ¿no? Ya tómalas. Entonces, para él tiene valor porque le ayuda a satisfacer su hobby y además, pues tiene el beneficio de que tuvo el material ahí disponible. Pero el valor también puede correr de manera transversal, que es, tal vez, si el jardinero no hubiera colectado las hojas, los niños no vendrían a jugar porque tal vez no se atreverían a pasar por la molestia de colectar las hojas. Aunque muchos niños dicen, lo más divertido es esa actividad, pero bueno. Y si los niños no hubieran jugado con las hojas, no las habrían, las hojas no se habrían, ¿cómo se dice? No se habrían quebrado en pedazos más pequeños. Y gracias a que son pedazos más pequeños, el compost se genera más rápidamente. Entonces, hay valor también de esa forma. ¿Y eso qué quiere decir? Es difícil determinar valor y es muy arrogante que nosotros digamos que sabemos qué es y cómo, etc. Pero lo que sí podemos hacer es trabajar junto con el cliente para descubrir qué es ese valor. Y de nuevo, el beneficio puede ser tangible o intangible. Ahora bien, yo puedo decir que generé algo que tiene valor y te lo entrego, lo recibes y dices, oye, está fabuloso, ¿no? Dices, oye, está bonito, el agua está muy clarita, etcétera, lo abro, lo pruebo y sabe horrible, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Te entregué valor, pero no te lo entregué exitosamente. No tiene calidad. Entonces, la calidad es la entrega exitosa del valor esperado. ¿Alguien más? ¿Preguntas?